Episodio número 3354. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 10 de febrero. Regocíjense siempre en el Señor. Avanzando en el marco de esta lección número 7, una ciudadanía celestial, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 7. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo modelos. Luego, ayer lunes veíamos permanezcan firmes en el Señor. Y para hoy martes, regocíjense siempre en el Señor. También hemos contado con los poderosos comentarios teológicos de la pastora Aris Polanco y nuevamente vamos a contar con otro poderoso comentario en el día de hoy. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Padre, para extraer el máximo de tu palabra y que hoy siempre podamos contar con tu presencia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regocíjense siempre en el Señor. De inmediato se nos invita a leer Filipenses capítulo 4, los versículos 4 al 7, para responder a la pregunta: ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el libro de Filipenses capítulo 4, los versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios? Sobre esta pregunta aquí escribí: la paz de Dios se conoce cuando estamos en paz con Dios y en paz con los hombres. Esto incluye el asunto de ser gentiles con los demás, entendiendo que el día del Señor se acerca, y de esa manera nuestros corazones rebosarán de esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Esa es nuestra respuesta. Y es que yo veo a veces muchos problemas con esto. Y déjenme decirles que cuando hay mucha pelea, cuando hay mucho combate, cuando la gente no se pone de acuerdo porque
siempre está en pleito. Eso definitivamente depende de dónde venga, porque si es buscando paz, que está llamando la atención, que está de alguna manera buscando que se corrija un problema, podría haber un diálogo. Pero estamos hablando de cuando la gente pelea sin razón, cuando tiene algo intenso que no tiene un fundamento, ni un origen, ni un buen final. Entonces, ahí no hay concordia, ahí no hay armonía, ahí no hay paz, ahí no hay alegría. Y eso es lo que la lección está hablando, de regocijarnos siempre en el Señor, como un mandato que no debemos en ese sentido fingirlo, sino que sea espontáneamente y del corazón. Tras referirse nuevamente a la necesidad de la unidad, Pablo pasa a otro tema, el gozo en el Señor. ¿Cuántas veces te has inquietado por cuestiones que se desvanecieron casi tan rápido como aparecieron? Eso me ha pasado mucho a mí, que a veces me inquieto por cosas que luego ya Dios tiene la solución y yo no tuve que hacer nada. Jesús insistió una y otra vez en que no debemos preocuparnos. Eso lo dice Mateo capítulo 6 y también el capítulo 10. Y Pedro nos recuerda que podemos depositar todas nuestras preocupaciones o ansiedades en el Señor porque Él cuida de ustedes. Y a propósito de esto de la ansiedad, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco en el tema que tiene que ver con más allá de la ansiedad, vivir bajo el señorío de Dios. Bienvenida, pastora. Filipenses 4, del 4 al 7, articula una teología del señorío de Dios que reconfigura la relación entre gozo, ansiedad y oración. El mandato de regocijarse en el Señor no describe un estado emocional, sino una realidad ontológica. El creyente vive dentro del ámbito del Cristo soberano. El gozo paulino no depende de las circunstancias, sino de la perseverancia activa del Señor, lo que excluye una lectura meramente psicológica del texto. La prohibición del afán funciona como una crítica teológica al intento humano de controlar el futuro. Pablo no moraliza la ansiedad, la interpreta como una lealtad mal orientada. En este marco, la oración no es instrumental, sino confesional, mediante ruego y acción de gracias. El creyente reconoce la soberanía de Dios y renuncia a la autosuficiencia. La paz de Dios introduce una categoría escatológica. No es tranquilidad interior, sino una realidad que procede del orden de la nueva creación y que guarda mente y corazón como una fuerza activa. Así, Filipenses 4, del 4 al 7, no propone una técnica espiritual, sino una reconfiguración teológica de la existencia humana bajo el gobierno de Dios, donde el gozo confiesa el reinado de Cristo. La oración desmantela la ilusión del control y la paz sostiene la perseverancia de la fe. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces, gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Así hubiese dicho Omar luego de escuchar este poderoso comentario que realmente nos llama la atención a un asunto más allá de la teología.
Y es que a veces hay problemas que son emocionales, hay problemas que son, en ese sentido, más dado al área de el ser. Por eso, ¿verdad? Ella se refirió a la parte ontológica del ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. El gozo paulino, como bien señala aquí la pastora, no depende de las circunstancias. O sea, cada uno de nosotros debe de decidir ser feliz porque no controlamos lo que nos pasa alrededor, pero sí controlamos la manera en que hemos de reaccionar. Y créanme, soy el más indicado en hablar de este tema debido a que he experimentado muchos cambios en mi vida y lo sigo haciendo porque no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar ante esa realidad. Si quiero ser parte de la solución o del problema, si me quiero quedar como los tres tipos de personas que hay en el mundo. El primero, que mira cómo las cosas suceden. El segundo, que pregunta ¿y qué fue lo que pasó? Ese es el caso típico del despistado. Y el tercero, el que hace que las cosas sucedan. Y eso, obviamente, cada uno de nosotros debe ser lo que entienda que debe ser, no hay ningún problema, pero a mí me gusta ser de los que hacen que las cosas sucedan. De hecho, el aumento de los problemas en el ámbito mundial debería estimular nuestra esperanza en la cercanía de la venida del Señor. Y a veces nosotros nos metemos en conversaciones innecesarias, a veces por las redes sociales, a veces por teléfono, hablando de política y de cuestiones gubernamentales que sabemos que no van a cambiar, porque este mundo irá de mal en peor. La Biblia habla de todo eso. Lo que necesitamos es desintoxicarnos de la política, desintoxicarnos de las noticias, desintoxicarnos de toda cosa que no nos trae gozo y empezar a ir profundamente a la santa palabra de Dios. El antídoto contra la ansiedad en cualquier situación es elevar una oración de fe. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces todo esto está relacionado. Orar, estudiar la Biblia, buscar al Señor de una manera bien directa, intencional, se pudiera decir, y eso complementarlo con compartir la fe con alguien más. Ello implica crecer y actuar como si nuestra oración hubiera sido contestada, incluso antes de lo que sea, pues se nos dice que debemos orar con acción de gracias. Esto de verdad que me llama mucho la atención y es lo que hacía Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros oramos con miedo y a veces con duda de que Dios pueda contestarnos, mientras que la Biblia nos invita a orar con acción de gracias como que ya lo recibimos. Y así oró Jesús: Señor, gracias, porque tú siempre me das todo lo que yo te pido. Empezó con el agradecimiento, que es muchas veces lo último que hacemos porque lo condicionamos a lo que Dios pueda responder. Eso no es fe. Fe es creer que ya Dios obrará conforme a su santa y divina voluntad. También se añade la palabra ruego, deesis en griego, lo que sugiere circunstancias extremas y urgencias. Nuestras oraciones siguen siendo pedidos, pero podemos estar seguros de que nuestras peticiones han sido recibidas siempre que pidamos conforme a su voluntad. Esa es la parte que nos cuesta a veces, porque no siempre nuestra voluntad está sincronizada con la voluntad de Dios. Entonces, podremos descansar y tener paz al saber que todas nuestras peticiones están en las manos de Dios. Pudiéramos terminar aquí, pero todavía hay 2 preguntas adicionales. Número 1, ¿cómo amplían los siguientes pasajes nuestra comprensión acerca de la paz de Dios?
Para eso se nos invita a leer Salmo capítulo 29, versículo 11, Isaías capítulo 9, versículo 6, Lucas capítulo 2, versículo 14, Juan capítulo 14, versículo 27 y Primera de Corintios 14, 33. Una vez más, leamos la santa palabra de Dios. Salmos capítulo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa es una promesa maravillosa en Salmo capítulo 29 y el versículo 11. Ahora veamos Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Veamos Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 12, versículo 14. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es lo que dice Juan capítulo 14 y el versículo 27. Y por último, en este orden, Primera de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí está lo que dice Primera de Corintios 14, 33. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo amplían los pasajes siguientes nuestra comprensión acerca de la paz de Dios? Aquí escribí: Salmos nos invita a encontrar la paz en la bendición de Dios. Isaías nos recuerda que el Hijo de Dios es nuestra paz. Lucas también lo confirma, igual que Juan, cuando Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y por último, Primera de Corintios 14, 33 añade que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Esa es nuestra respuesta. La paz de Dios es algo que el mundo no puede dar, pues ella proviene de la seguridad de que tenemos el don de la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Salvador. Y yo voy a hablar un poquito acerca de esta realidad. No son una ni dos que yo veo la gente con miedo a la muerte, con miedo a montarse en un vehículo, con miedo a montarse en un avión, con miedo a muchas cosas. Y a Dios que me libre si estoy juzgando a alguien. Pero cuando uno está en paz con Dios, según lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que yo creo, no es que hay un escrito está para eso. Pero yo pienso que deberíamos estar conforme con la voluntad de Dios. Que ya sea que vivamos en Cristo, o que muramos en Él. No estamos hablando de vivir una vida de riesgos, sino de ser felices, estar en paz en todo momento, en toda circunstancia y a donde quiera que vayamos. En la parte final nos enseña el autor que esta paz incide en todos los aspectos de la vida y supera todo entendimiento, lo que significa que no puede ser comprendida solo mental o racionalmente. Y yo pienso en los diferentes mártires. Esa gente sufrieron muchísimo por causa de Cristo, pero estaban dispuestos a morir por Él y tenían paz en sus corazones. Y yo voy a velorios o a funerales, como le llaman también, y cuando voy y veo el rostro de una persona que muere en Cristo, no veo frustración. No sé si es coincidencia o qué es lo que pasa, pero
cuando veo a alguien que muere sin Cristo, generalmente gente que son de la calle, que mueren en circunstancias muy terribles, y los rostros se ven totalmente desalineados, como que murieron con una frustración y con una pena tremenda. Y es algo que es percepción mía, posiblemente. Quizás es todo lo contrario. Quizás murieron en paz. Pero me doy cuenta de que la paz es un asunto diario, es un asunto que no se contempla solamente en un momento determinado de que murió en paz luego de haber tenido una vida completa de situaciones. Es bien difícil. A veces la gente ni siquiera quiere morir. Cuando uno va a ungirlo, esa persona generalmente o se sana o se muere, y cuando muere ya murió en paz, precisamente porque arregló sus cosas con las personas que estaban mal. Entonces, esto debería de llevarnos a profunda meditación. Si estamos sanos, si no tenemos ningún inconveniente, regocijémonos siempre en el Señor. No esperemos a estar en una cama para pedir perdón y para estar en paz con todo el mundo. Y eso no es fácil porque implica tragarse a veces el yo, el ego, para poder manejar situaciones que son a veces desesperantes, porque somos seres humanos y esto es de la vida diaria. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo describirías a alguien lo que significa experimentar la paz de Dios? Yo creo que ya yo la definí, pero por si acaso, vamos a definirla como un estado de constante tranquilidad a pesar de las tribulaciones de la vida. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el regocijarse siempre en el Señor es un asunto más profundo que simplemente reírse mucho. Eso implica no solo la risa, no solo estar feliz, alegre en el momento, sino tener una paz que sobrepase todo entendimiento, la paz de Cristo. Y que eso también se complementa con lo que dijo la pastora Aris Polanco de el asunto de vivir bajo el señorío de Dios, gozarnos en el Señor, tener una verdadera paz que sea en ese sentido espiritual, más que simplemente física. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a cada día más buscar esa paz, sin importar qué pase a nuestro alrededor, sin importar cuán fiera sea la batalla, que el enemigo no la gane con nosotros, porque te pertenecemos a ti y porque queremos cada día más vivir para ti. Necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana miércoles 11 de febrero. Piensen en esto. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 7, una ciudadanía celestial, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Recuerden, solamente vía WhatsApp. Y aquellos que deseen comunicarse con su servidor lo pueden hacer también vía WhatsApp al +1
484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.